Aquí vienen las 5 virtudes, lo que tenemos que aprender de los recabitas nosotros, para subirnos al carro del propósito de Dios. Recab, el que monta en el carro, el jinete del carro, el que se sube al carro. Los hijos de Recab, los que se suben al carro, los que se suben al carro del llamado, del propósito, de la obra del Señor en la tierra. 5 cosas que aprendemos, que son cualidades o virtudes. La primera es obediencia. ¿Cuál es la primera? ¿No te he oído? Tuvieron la obediencia plena a toda la instrucción. Dice, aquí hemos leído que tuvieron por firme el mandamiento de su padre. ¿Qué quiere decir? Que lo consideraron actual, aunque quizás otros pueblos no tenían el mismo estilo de vida, aunque habían pasado generaciones, ellos la palabra de Jonadab la dieron por válida, firme, buena, actual. Para otros esa vida nómada estaba anticuada, no acaban de entenderla, pero ellos lo hicieron su estilo de vida. Por honra a Jonadab, hijo de Recab. Pero también piensa conmigo. Cuando tú conoces la historia de Israel, lo que vino a Jerusalén, a Samaria, lo que vino al reino de Israel, el cautiverio, la vuelta del cautiverio, la restauración, todas las penurias, piensa esto. ¿Se perdieron algo los recabitas de no habitar en esas ciudades llenas de desenfreno, de pecado, de injusticia, de violencia y de maldad? ¿Se perdieron algo? La instrucción de Jonadab para mí fue una visión profética que preservó a sus hijos. A lo mejor en este tiempo no tendría sentido, pero en ese tiempo era muy valiosa para que sobrevivieran. De hecho, son un ejemplo de pureza. Los primeros padres se fijaron mucho en ello, de una vida digna de imitar. Los primeros padres de la iglesia, me refiero. Entonces, tuvieron el mandato por vigente, por necesario. Abrazaron el mandamiento, obedecieron todo el mandamiento. No cambió, no lo rebajaron, no lo aguaron, sino que mantuvieron toda la instrucción en una forma plena. Por eso Dios los pone como un ejemplo. Entonces, para subir al carro del propósito de Dios, el Señor de nosotros también demanda esa clase de obediencia. Que su instrucción para nosotros sea un estilo de vida. Que tengamos por firme, que tengamos por actual los mandamientos de su palabra. Los principios del reino de Dios no han pasado de moda, mis hermanos. Aunque los pueblos se burlen de estos principios eternos, aunque echen la palabra a sus espaldas o literalmente la pisoteen, nosotros sabemos que es la palabra de nuestro Padre. Y que en esta palabra está mi felicidad. En obedecer el consejo de Dios está mi bendición. ¡Aleluya! A lo mejor ellos dicen, ¿pero por qué vivís así? ¿Pero por qué hacéis esas cosas? Muy sencillo. Porque el que nos creó sabe lo que es mejor. Este es su manual de vida. Este es el libro de instrucciones para la familia. Este es el libro de instrucciones para el trabajo. Este es el libro de instrucciones para las relaciones. Este es el libro de instrucciones para los gobiernos y para las naciones. ¡Aleluya! Aquí está mi fortaleza. Dale un besito, sin que sea idolatría, ¿vale? Aquí está mi fortaleza, mi bendición y mi prosperidad. ¡Aleluya! En medio de aguas turbulentas, esto es lo que te permite navegar y no naufragar. Y los tiempos que vienen son muy oscuros. Aquí está la antorcha para mi familia. ¿Dónde están mis hijos hoy? Mis hijos naturales. Pero gracias por levantar la mano. Los espirituales, me honra. ¿Dónde está Caleb? Bien. ¿Y los otros? No realizando. ¿Y Rebeca? ¿Y Rubén? Aquí está Rebeca. ¿Y Rubén dónde está? ¿En qué cámara? Tengo un celo hoy. Tengo un celo. Os quiero aquí con la palabra. Y todos mis hijos espirituales. También. Amén, aleluya. Amén. Entonces quiero hacer un llamado de obediencia a los jóvenes.
Que no tengáis una pareja en yugo desigual, que no tengáis sexo antes del matrimonio, que no penséis en el aborto como una opción, porque somos los hijos de Recab, porque mantenemos los principios del reino de Dios. Quiero hablar a los matrimonios de que cuando nos casamos somos fieles hasta el fin. Tenemos matrimonios de pacto, donde nos honramos, donde luchamos el uno por el otro y nos levantamos el uno al otro. Obediencia a su palabra, a vivir en verdad, en integridad. Somos gente de la palabra, somos gente de la verdad, que aún jurando en perjuicio propio no cambiamos. Somos fieles a los principios en las finanzas, en nuestra economía. Mis hermanos, que estemos dispuestos a renunciar a trabajos si no nos permiten adorar a Dios. Si no puedes decir aleluya de ahí. ¿A quién le sirves? ¿A Faraón o a Cristo? Por lo menos un día a la semana. Mira que no soy religioso que diga el domingo. Pero por lo menos un día a la semana tienes que congregarte y ir a buscar a Dios con tu familia. Y si tu trabajo no te deja, cambia de trabajo. Y si eres tu propio jefe, estás esclavo al dinero. Que estemos dispuestos a renunciar a ese dinero mal habido, a formas de ganarnos la vida que atentan contra la palabra del Señor. A los recabitas les ofrecieron vino, les tentaron para dejar el mandamiento de su padre. Y el diablo va a venir a tentar, a seducir, para que tú te apartes de los principios de Dios. Pero sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida que tiene reservada para los que le aman, para los que aman su venida. ¡Aleluya! No vendamos nuestros principios por nada. No vendamos nuestros principios, mis hermanos. Si lo has hecho, arrepiéntete. Pero Dios quiere esta clase de obediencia, una obediencia plena, una obediencia de todo corazón. Entonces Dios dice, honra a tu padre y tu madre para que sean largos tus días en la tierra y te vaya. Eso es lo que vivieron los recabitas. El Señor dijo, os aseguro que no va a faltar. De Recab no va a faltar un hombre que esté delante de mí en pie, en mi presencia. Deuteronomio 5:16, ahí está la promesa. ¿Cuánto más hacia Dios? Honra a tu padre y te va a ir bien. Decirle a justo, Isaías 3:10, decirle a justo que le irá bien. Dios nos va a recompensar por honrar su palabra. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Nosotros no dependemos de la bendición de los gobiernos, ni del mundo, ni de los hombres, ni de las modas, sino que la bendición que nos sostiene es la bendición de nuestro Padre. Entonces honra a tu padre y tu padre te dice, para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien, te va a ir bien. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien. Por obedecer te va a ir bien. Aleluya. ¿Qué es honrar a Dios? Obedecerle de corazón. Como los recabitas, sin ceder ni un milímetro en los principios. Sus principios no pasan de moda, sus principios no cambian, sus principios son los mismos. George Washington Truth, que fue un pastor, dijo, saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. Otra vez, saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. Eso es éxito para nosotros, los hijos de Recab, los que nos montamos en el carro de la obra y del propósito de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios y una vez que sé cuál es la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Eso es el todo en nuestra vida. Apláudele, claro que sí, aleluya. Mira, te quiero poner esta fotografía, a ver si lo reconocéis. ¿Sabéis quién fue? El actor principal de Mary Poppins. Su nombre Dick Van Dyke. Van Damme no, ¿eh? ¿Cómo es? Dim Van Dyke. Bueno, Van Dyke, ese. Muchos hemos oído hablar de Walt Disney, pero pocos conocemos que el famoso productor de películas no veía con buenos ojos el estilo libre de vida tan común entre los grandes artistas de cine de Hollywood. Walt Disney, el fundador de la empresa que se ha desviado tanto de esos principios, pues Disney tardó mucho en decidirse
¿Cuál sería el actor principal de Mary Poppins? Mucho tiempo buscando ese actor. Al final se decidió por Dick Van Dyke y la elección la hizo cuando Walt Disney supo que Van Dyke enseñaba en la escuela dominical de una iglesia y oraba con sus hijos. Disney también supo que Van Dyke había dicho: yo no figuraré en una película a menos que esa película la puedan ver mis hijos. Van Dyke hizo una espléndida actuación. ¿A que sí? Histórica. La película recibió 13 trofeos en los premios Academy Award. Es muy difícil mantener una vida según la voluntad de Dios en un mal ambiente como Hollywood. Pero es posible para la persona que vive en contacto con el Todopoderoso a través del Espíritu Santo. En cualquier ambiente tú puedes mantenerte fiel en obediencia y Dios te va a honrar. ¡Aleluya! Como lo hizo con este actor. Segunda cualidad o virtud de los hijos de Recab. Muy importante. No olvidaron su historia. Honraron el legado de sus antepasados. Es muy importante también esto. No olvidaron su historia. Honraron el legado de sus antepasados. Para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su historia en profundidad. Esta afirmación está en la frase, dale uno para adelante. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es atribuida al poeta y filósofo estadounidense Jorge Santayana y también a Nicolás Avellaneda, que fue presidente de Argentina. Un problema de los seres humanos es que olvidamos nuestra historia. Quizás una de las pobrezas más grandes en este tiempo es la falta de conocimiento histórico. ¿Cómo podemos reparar este agujero cultural si no hay, mis hermanos, una concienzuda educación en la materia de historia? Sin embargo, las nuevas leyes de educación del actual gobierno pretenden que los jóvenes en bachillerato aprendan la historia desde la Constitución de Cádiz, desde 1812. Dice Jorge Vilches, politólogo y sociólogo, en su artículo Operación Borrado, cómo destruir la historia de España, dice que el borrador que han hecho el gobierno para la asignatura de Historia Universal y de la historia de España, es el borrador que prepara el Ministerio de Educación para bachillerato, cae en el vicio de muchos gobiernos de ser un constructor de mentes. El borrador insiste en la conveniencia de alejarse de las etapas más lejanas de la historia. Se desprecia la historia anterior a 1812, pero es la historia que da sentido a nuestro país. En cuanto a los saberes básicos que ha de tener la asignatura de Historia de España, quedan excluidos la Hispania romana, la visigoda, al-Ándalus, la Reconquista, los reinos peninsulares, los reyes católicos, los Austrias. De los Borbones solo se dice un poquito de cómo hicieron la división de España. Nada se dice de Carlos V ni de Felipe II, a pesar de su trascendencia en la historia mundial. En el escandaloso programa, el ministerio no incluye el comunismo entre los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX. En más de 500 páginas, 528 páginas, solamente aparece una mención al comunismo como para referirse al establecimiento de los estados comunistas. Todos sabemos que el comunismo ha traído genocidio, muerte, pobreza, pues no se habla nada del comunismo, no se le incluye dentro de los totalitarismos o de las dictaduras. Este conocimiento no se puede hurtar de la enseñanza. Si nos roban la historia, nos están robando sabiduría y una riqueza como pueblo. Pero a la izquierda no le gusta que el comunismo sea tildado de totalitarismo. Pero es que, mis hermanos, en Cataluña han ido más lejos aún. Esta es una noticia del País, febrero de 2022, hace nada. La materia de historia de España, que solamente le llaman historia, no es historia de España. En Cataluña es historia.
viven en Marte. No mencionará la Constitución de 1978. El nuevo currículo elaborado por la Generalitat, que se seguirá llamando solo historia, se centrará en el periodo posterior a la proclamación de la Segunda República, desde 1931 en adelante. El nuevo currículo, el documento que están intentando aprobar, no menciona la Constitución de 1978. Yo he vivido, hermanos, en Bolivia y mis hijos estudiaron un año en el sistema académico de Bolivia. Y al menos en los centros públicos, no sé en los privados, pero al menos en los centros públicos, los libros de historia son un panfleto, son pura propaganda para enseñarles la Pachamama, lo malos que fueron los conquistadores, el mundo ideal en el que vivían antes de Colón y volver a las religiones ancestrales, 4 guerras que hay que volver a recuperar el mar. No se enseñaba ni siquiera de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, ni del comunismo porque era un gobierno comunista. O sea, una basura de educación para adoctrinar, para que nuestros jóvenes no tengan conocimiento de historia y fácilmente se les pueda hacer el lavado de cerebro, que ojalá fuera un lavado, más bien es un ensuciado. Es una forma de manipular al ignorar las grandes lecciones que nos ha dejado la historia. Después de 21 siglos de humanidad, hay cosas que ya debemos saber, que deberíamos tener claras, pero el hombre repite la historia. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Acaso no hemos aprendido nada de la Primera y de la Segunda? Estamos destruyendo nuestro planeta por la codicia, por el amor a la riqueza. ¿No hemos aprendido nada en todos estos años? Unos tienen mucho, otros mueren de hambre. No hemos aprendido de los días de esclavitud. Sigue habiendo esclavos modernos hoy en día. Hay cada vez menos lectura, no se lee. Nos informamos con Twitter, 150 caracteres. Los libros que leen tienen que ser ficción, divertimento, algo de porno, porque así atraes también a un tipo de lector. Pero leer los clásicos, escuchar a grandes pensadores, aprender de filósofos, tener un corazón con un deseo de ser cultivado, cada vez menos. Debemos beber de la sabiduría que nos brinda la historia. Cada pueblo tiene su historia y esa historia ha costado. Y no hay que maquillarla porque a veces queremos ser, en vez de enseñar historia, ser jueces de historia. O sea, la historia de todos los pueblos es la realidad de la humanidad, llena de páginas oscuras, llena de injusticia, de maldad, de perversidad y de aciertos también. Pero es nuestro patrimonio. Es una historia muchas veces escrita con sangre de generaciones pasadas que han conquistado democracia o han conquistado el bienestar con sudor, con sacrificio, con sangre. Y debemos valorar lo que tenemos porque en un pestañeo podemos pasar de una democracia a una especie de dictadura, de un estado de bienestar a una pobreza. Delante de nuestras narices está pasando. Yo creo que es tiempo de hacer una huelga general para que no se rían más de nosotros. El gobierno nos está sacando los impuestos para darnos una paguita, unas ayuditas, unas subvenciones. Ahora los jóvenes saben que se ha aprobado ya que les van a dar unas ayuditas para que les sigamos votando. Nos empobrecen, pero nos hacen esclavos. Lo que queremos es trabajar. Lo que queremos es que no nos coman a impuestos. Lo que queremos es que nos traten como personas adultas e inteligentes y que pensamos. Perdonad, pero tengo que hablar así. El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Hay un legado que también tenemos nosotros como iglesia. Como iglesia de Jesucristo tenemos una historia que debemos conocer, como los recabitas, la suya. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia, los aciertos y los errores. Lo malo y lo bueno de nuestra historia debemos conocerlo. Incluso como congregación, cada pueblo tenemos una historia y un legado. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, que nos acordemos de nuestros pastores e imitemos su conducta. Que nos acordemos del camino también por donde el Señor nos ha traído durante todos estos años. Que avancemos, que construyamos sobre la base de lo que nos han legado.
nuestra generación anterior, de lo que hemos aprendido. Ayer yo, por ejemplo, yo estoy mandando mensajes del pastor Fernando, rescatando mensajes del pastor Radamés, entrevistando al pastor Héctor Rocha, porque son nuestros padres que nos han enseñado el reino, nos han enseñado la vida cristiana, y hay muchas cosas que tiene que saber la nueva generación y que no pueden quedar en el olvido. Y entonces estoy haciendo un trabajo de traerlas a memoria, de volver a decir, estas son nuestras bases, estas son nuestras raíces. Y ayer cuando escuchaba la predicación del pastor Fernando, ardía mi corazón. No sé si alguien la escuchó, yo voy pasando los mensajes y no está obligado a escuchar todo, porque hay hermanos que me dicen, pastor, voy con retraso. No. Yo alimento a la Grey para que no vaya a buscar comida chatarra. Entonces yo voy dándote comida que sé que es buena. Como sé que no te sirve con la predicación del domingo y vamos escuchando 1000 cosas de aquí y de allá, pues entonces te voy dando para que escuches buen pasto y cosas sanas. Si tienes hambre, aquí hay para comer. Pero eso no quiere decir que tú no eres libre. Escúchalo o no lo escuches, o come de lo que sea. Pero a veces me preocupa. Es como cuando mis hijos van haciendo, durante la semana, yo no tengo un control de lo que comen mis hijos, acaban comiendo lo que les gusta y acaban comiendo mal. Un día bueno, pero los tengo que sentar a la mesa. Pescado, verdura, lentejas, y poco a poco que les guste la cuchara y que les guste la comida sana, porque eso va a ser su salud y va a ser su... Vamos a gastar menos en medicina. Entonces en la iglesia igual, si tú estás picando aquí y allá de lo que te gusta, y caramelico y chatarra y tal y cual predicador, y entonces llega un momento que tienes un revoltijo en el estómago, que tienes diarrea espiritual o estreñimiento. Entonces en cada iglesia hay mesa. Bueno, no me quiero meter ahí. Y ayer escuché el mensaje del pastor y me quebrantó el Señor, me bendijo. Digo, gracias Señor, tenemos que escuchar más a nuestro pastor, vamos a ponerlo más. El problema es que de vídeo no tenemos tanto, pero de radio sí que tenemos más. Así que vamos a poner más mensajes de él para que nos vuelva a inyectar ese celo, esa pasión que le caracterizaba. Es nuestra herencia. Yo aprecio el legado que he recibido de nuestros pastores, el legado que hemos recibido del cristianismo. Aprendamos de la historia. No tenemos por qué empezar de cero. La nueva generación, hablo a los jóvenes, levánteme la mano los menores de 21, levánteme la mano los menores de 21. María, baja la mano. No tienes por qué volver a aprender solo. Suma. O sea, hay algo que te aporta la generación pasada y vosotros tenéis que ser mejores que nosotros, no peores, mejores que nosotros. Ir más allá, aprovecha todo lo que el legado te da, el Señor del legado, tómalo y entonces ir más allá. Porque Dios siempre nos quiere llevar de gloria en gloria. Den un aplauso si lo cree, aleluya. Amén. Vamos rapidito. Lo tercero que aprendemos con los recabitas, otra cualidad es la lealtad. ¿Qué he dicho? Una lealtad probada y aprobada. Entonces, mis hermanos, hay poco tiempo y mucho para decir. A ver qué hago yo. Poco tiempo y mucho para decir. Voy a terminar con este punto, ¿vale? Y nos dejamos, si Dios quiere, para otro momento. 2 versículos. Salmo 54:4 dice: He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 16:8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Dios te va a ayudar a ser leal. Dios te va a ayudar a ser fiel. Si tienes un corazón recto como el de Jonadab o como los hijos de Recab, ellos consideraron que la palabra todavía estaba firme, estaba vigente. Y su obediencia fue una obediencia firme. Por eso Dios los mantuvo en pie. Cuando tú honras la palabra de Dios, cuando tú tienes por vigente y actual sus principios, cuando tú quieres tener una obediencia firme, Dios te va a permitir mantenerte firme.
En una ocasión le dijeron a Job, maldice a Dios y muérete, ¿aún retienes tu integridad? Se lo dijo a alguien que lo quería mucho. Fue su esposa, pero quiero decir a favor de la esposa de Job, que si en un mismo día tus 10 hijos se te mueren por una catástrofe, cualquiera dice tonterías. ¿Todavía retienes tu integridad, Job, después de esta desgracia? ¿Todavía mantienes tu lealtad a Dios? Maldice a Dios y muérete. Dios no puede existir después de esta tragedia. Tú fiel toda la vida, adorando, sacrificando por ellos, y en un día se te mueren. ¿Esto qué es? Es normal que ella reaccionara así, ¿quién no? Maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea Dios bendito. No entiendo nada, no necesito entender nada, solo alabo al Señor. Sé que Él es bueno, sé que esto será para un bien. Luego Dios le dio 10 hijos más a Job. Y multiplicó por 2 todo lo que tenía, el ganado, las ovejas, las vacas, todo el ganado, toda la riqueza la multiplicó por 2. Y los hijos los multiplicó también por 2. No le nacieron 20, sino que le nacieron 10 más. Porque 10 estaban en el cielo. Eso me muestra a mí que 10 estaban en el cielo y 10 tenía en la tierra. El Señor le multiplicó al doble todo lo que le quitó. Si esperamos un poco, Dios es fiel cuando da y Dios es fiel cuando quita. También cuando quita, Dios sigue siendo fiel. Ese aplauso está pachucho, ¿no? Porque cualquiera quiere que Dios le quite algo. Oh, mis hermanos, pero sigamos fieles. Aunque perdamos el trabajo, mantengamos nuestra integridad. Aunque en un momento dado nos quiten la vivienda, nos falte un ser querido, el Señor nos va a ayudar a estar firmes, a ser fieles, a mantenernos leales. No dejes tu integridad, no dejes tu temor de Dios. Dijo en un momento Nehemías, huir un hombre como yo. Huir un hombre como yo. Voy a huir un hombre como yo. Y se paró firme. Se puso delante del Señor en pie. No voy a huir. Es el momento de dar el do de pecho. Es el momento de pararme firme. Esa es la lealtad que Dios espera de nosotros. Dale aplauso. Aleluya. Amén. No faltará quien esté en mi presencia todos los días. En el tiempo de la esclavitud hubo un esclavo que se llamaba Longman y llegó a ser un célebre escritor, este hombre de color. Recordando su antigua vida, cuenta que su amo, que siempre le había tratado muy bien, un día le dio por error un melón del tipo amargo. Cuando el amo se dio cuenta, le preguntó, ¿cómo has podido comerte esta fruta nauseabunda? Longman contestó, he recibido muchas cosas buenas de ti, mi amo. ¿No debería admitir también lo amargo de tus manos? Esta respuesta complació tanto a su amo que recompensó a Longman otorgándole la libertad, lo que le permitió dedicarse desde entonces a sus dotes literarias. Todas las cosas son enviadas por Dios para nuestro bien, incluso el amargo melón de la prueba. Así que como Job, aceptemos la adversidad con una fe paciente y un testimonio fiel. Vamos a ponernos en pie y terminamos orando al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Padre.